Entonces, el sexto tipo de generalidades sobre el funcionamiento renal tiene que ver con lo que es la filtración glomerular. Filtración del glomérulo. Esto no es nada salido de muchas cosas que nosotros conocemos ya. Entonces simplemente estamos aplicando que aquí tenemos una arteriola aferente, unos capilares aquí en el glomérulo y una arteriola eferente. Aquí vamos a tener entonces las fuerzas de Starling. Tenemos una presión capilar, glomerular, tenemos una presión oncótica de las proteínas del plasma, tendremos acá una presión oncótica del equivalente del intersticio, porque aquí no hay intersticio, sino la cápsula de Bowman. Entonces sería la presión de las proteínas de acá, llamaría presión oncótica de la cápsula de Bowman, y la presión intersticial sería equivalente a la presión que tendríamos de ese líquido en la cápsula de Bowman. Entonces, la presión capilar glomerular, una fuerza hacia afuera, la presión oncótica de las proteínas del plasma hacia adentro, de los capilares glomerulares, la presión oncótica de las proteínas de la cápsula de Bowman hacia afuera y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman hacia adentro. Obviamente esto tiene un área y obviamente tiene una porosidad, porque ahí tenemos en los capilares glomerulares fenestras, y entonces pues simplemente sabemos que hay un coeficiente de filtración. Igualmente entonces la filtración glomerular será igual a ese coeficiente de filtración por las fuerzas que nosotros sabemos, una fuerza hacia afuera, capilar glomerular, menos la presión de la cápsula de Bowman, menos la presión oncótica de las proteínas del plasma, menos la presión oncótica de los capilares cápsula de Bowman. ¿Correcto? Ahí tenemos asociadas todas las que son presiones hidrostáticas con las presiones que son oncóticas. Simplemente a esto, como en cardiovascular ocurría, le vamos a agregar el coeficiente acá de reflexión sigma. Capilar glomerular menos presión en la cápsula de Bowman, menos sigma, pi de plasma, menos pi del capilar cápsula de Bowman. Y ahí nos quedan las fuerzas de Starling para nosotros ir explicando los diferentes casos de por qué filtro yo más o por qué yo filtro menos. Entonces eso es una pregunta. ¿Cuánto la filtración más o menos normal? Es un rango de valores entre 75 a 100 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados. En renal, la clasificación de insuficiencia renal crónica está por 1,73 metros cuadrados, como pudo haberse hecho también si quisieran por 1 metro cuadrado, pero está de esa manera. Entonces eso pues hay que tenerlo en cuenta. Hay algunas enfermedades renales que, como la diabetes, empiezan antes, por lo contrario, hiperfiltrando y después van disminuyendo progresivamente la filtración glomerular. Cuando nosotros nos vamos a hablar así para explicar cuestiones de filtración glomerular, vamos a tomar como representativos valores que uno a veces toma simplemente para docencia, que son 125 mililitros por minuto, sin tener en cuenta los metros cuadrados ni nada de eso. Vamos a tomar una filtración glomerular por minuto, más o menos normal de 125 mililitros por minuto. Entonces, nosotros podemos averiguar si en un minuto nosotros filtramos 125 ml en 1440 minutos, que es un día, nosotros podemos averiguar cuánto es la cantidad que nosotros vamos a filtrar. Y eso nos da más o menos a nosotros 180 mil mililitros, o sea, 180 litros por día. Y si nosotros tenemos 3 litros de plasma, mire la cantidad de veces que el plasma es filtrado a nivel del riñón, o sea, una cantidad verdaderamente importante. ¿Cuánto de eso va a representar? Podemos decir cómo sería el flujo sanguíneo renal más o menos, aunque eso tiene también rangos de valores. Está más o menos en 1200 ml por minuto,
un flujo sanguíneo más o menos normal, y una filtración glomerular, un flujo plasmático renal aproximadamente 625 ml por minuto. ¿De acuerdo? Eso nos da una idea más o menos. Ahora, si yo me pregunto por la fracción de filtración, estoy diciendo, generalmente es lo filtrado, 125 ml minuto, es la filtración glomerular, del flujo plasmático renal, de 625 ml por minuto. Entonces, eso es lo que nosotros generalmente nos vamos a referir como una fracción de filtración, que exactamente es lo que nosotros decimos acá, aproximadamente un 20%, 0.20-20%. Bueno, ¿qué llama la atención? Varias cosas que son importantes. Primero, ¿por qué? La primera gran pregunta, ¿por qué tanto flujo sanguíneo al riñón si los riñones son órganos que verdaderamente son muy pequeños? Y a uno le llamaría la atención, si eso es así, ¿qué papel cumple o cuál es la justificación de eso? Verdaderamente no es porque, por ejemplo, el riñón lo necesite por el consumo de oxígeno, porque de hecho, para ese sistema tan abundante que tiene de sistemas de transporte, verdaderamente tiene un metabolismo basal alto. Pero aún así, 1.200 mililitros por minuto le sobrarían para las necesidades metabólicas basales que tienen los riñones. O sea que eso verdaderamente no es la justificación de por qué al riñón tiene que ir tanto flujo sanguíneo, que equivale a decir casi que ir un 20% del gasto cardíaco, supuestamente teniendo como patrón de comparación de que nuestro gasto cardíaco fueran 5 litros por minuto. La razón va a radicar verdaderamente en el hecho de que los riñones, por su papel que deben cumplir, obligatoriamente tienen que tratar de pasar el flujo de sangre que más le pueda ser suministrado en un minuto. Su papel es filtrar y de ahí, de lo filtrado, sacar lo que todavía es útil y dejar lo que verdaderamente es un exceso. Los riñones simplemente tienen un sistema glomerular que son poros que no pueden hacer distinciones, ¿no? Si las sustancias son muy chiquitas, como generalmente lo son, por acá no van a pasar simplemente células en gran cantidad, pasan muy de vez en cuando, y no por un sistema de microporos, sino macroporos supuestamente, y también proteínas van a pasar muy escasa cantidad. Lo que nosotros encontramos de proteína en 24 horas es nada para lo que pudiera estar representando si eso fueran verdaderamente unos poros bien grandes. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar una que otras células, vamos a encontrar 1 o 2 millones de leucocitos en 24 horas, pero eso en el volumen de orina es verdaderamente nada lo que verdaderamente filtra de células y lo que filtra de proteínas en 24 horas. El hecho es que, de todas maneras, en este sistema de poro no puede haber diferenciación. Usted filtra un exceso de sodio o una creatinina o una urea, acá no puede detectar cuál va a dejar por tamaño verdaderamente dejar para ir para la orina. Más bien coge un sistema de transporte acá, reabsorbe o no reabsorbe de acuerdo a las necesidades, lo útil lo va reabsorbiendo y lo inútil o lo secreta o lo deja pasar sin ninguna otra modificación. Entonces los riñones simplemente filtran mucho y de ahí ese filtrado reabsorbe la gran mayoría del filtrado. De hecho, en cuanto a sodio y agua, nos reabsorbe una gran cantidad de lo que filtró y prácticamente lo que está eliminando en menos del 1%, muchas veces en un día, para entonces concluir que el riñón, la diferenciación no la hace en la filtración únicamente, sino que una vez filtrado, el procesamiento de esa filtración es lo que marca la diferencia. Con esto entonces, muchachos, acabamos esta parte inicial para ver la aplicación de las diferentes alteraciones de las fuerzas de Starling en la filtración glomerular.